Queridos hermanos, siempre es un gran privilegio poder compartir la palabra del Señor y siempre lo hago con mucho temor y temblor de transmitir un mensaje verdadero que realmente llegue y transforme nuestras vidas. Si recuerdan, el anterior domingo, Mache mencionó algo sobre las consecuencias de la guerra entre Israel y el grupo palestino Hamás. Me ponía a pensar en esto y si todos recordamos, también en el mundo hay otras guerras, como la de Rusia-Ucrania. Siria está en guerra, Yemen, Sudán del Sur y otros países en el África también están con conflictos bélicos. A esto se suman los efectos desastrosos del cambio climático. Y una de las causas principales de este impacto climático son la quema descontrolada de los bosques, lo que se llaman los chaqueos, que se dan en todo el planeta y también en nuestro país. Y esto tiene como efecto una gran contaminación atmosférica y lo que es peor, y lo que estamos viendo ahora, sequía, la falta de agua. Tal vez es el efecto más adverso que estamos pasando porque sin agua no hay vida. Pero nos preguntamos, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué pasa todo esto? Guerras, desastres naturales. ¿No es acaso por la ambición del hombre? Ambición de poder, de fortuna, de pronto de querer ser como Dios. Todo esto tiene un nombre, se llama pecado. El pecado de los gobernantes de los países, sus malas decisiones, que ahora todos los habitantes del planeta sufrimos las consecuencias. Pero el pecado va más allá de esto, pues se manifiesta aún en las cosas cotidianas de nuestra vida, ya que debemos reconocer que el pecado está en cada uno de nosotros. ¿Hayamos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo o no? Y como Marcelo también el anterior domingo nos decía, ser un hijo de Dios no solo es asistir a la iglesia y ya. Tal vez hemos perdido de vista la meta y el mundo está distrayendo nuestra atención, la atención de las cosas que Dios, nuestro Padre, nos pide que hagamos. Entonces, cuando suceden estas cosas en nuestra vida, nos estamos apartando de Dios, estamos haciendo cosas que no le agradan. Estamos pecando. Y es acerca del pecado de Israel que Joel está tratando en el estudio que venimos realizando. El mensaje de Joel, la exhortación, la amonestación que hace es relevante no solo para Israel en aquel tiempo, sino que el mensaje de Dios a través de Joel sigue siendo relevante para nuestros tiempos. Entonces, si es relevante en la época actual, este mensaje también va dirigido a cada uno de nosotros. Por eso, en el estudio de hoy, en Joel capítulo 2, de los versos 12 al 17, vamos a ver una vez más la misericordia de Jehová para con su pueblo, para con sus hijos
si reconocemos y nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Él ahora y con todo nuestro corazón. Que ese es el título de mi prédica. Vuélvanse a mí ahora y con todo su corazón. Y vamos a leer, quiero invitarles a abrir sus Biblias, en Joel 2, los versos 12 al 17. Yo voy a leer esta porción en una versión que es la nueva versión de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, y la palabra dice así: Aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios? Toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: Perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Vamos a orar. Padre bendito, hemos dado lectura a tu palabra y rogamos, Señor, que tú nos guíes en el estudio de la misma, en poder compartir la misma como tú quieres, Señor. Y esta palabra sea de exhortación, de edificación a nuestras vidas, que transforme nuestras mentes y nuestros corazones. Pedimos todo esto, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a desarrollar este estudio dividiéndolo en dos partes y respondiéndonos a la pregunta: ¿qué pide Dios de mí como señal de volverme a Él? Y el primer punto es reconocer mi pecado y arrepentirme, en los versos 12 al 14. Y el segundo punto es que mi arrepentimiento sea genuino, que los veremos en los versos 15 al 17. Ahora, para iniciar nuestro estudio, quiero pedirles que recordemos otra vez lo que Marcelo nos compartió en el domingo anterior. Este versículo, el 11, nos muestra la llegada del día de Jehová, grande y muy terrible. El versículo nos muestra que Jehová está guiando su ejército poderoso y terrible, que está listo para ejecutar la orden del Señor y destruir la tierra. Ahora, con esto en mente, veamos el versículo 12 que dice: aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Lo que la palabra ahora significa en el idioma original es en este momento. Entonces lo que el Señor les está diciendo al pueblo judío es: aunque estoy a punto de destruir la tierra, en este mismo momento vuélvanse a mí. Deben volver a Él porque se habían apartado de Dios para hacer las cosas como bien les parecía y no como Dios siempre les había mandado.
Aunque Joel no hace mención en todo lo que estamos viendo de un pecado específico, podemos advertir que cualquiera sea este pecado, se refiere tal vez específicamente a la desobediencia. Y esta desobediencia era el origen de todo. Se habían apartado de Dios, por eso les dice, vuelvan a mí. El pueblo había desobedecido a Dios, como lo hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Ese fue el primer pecado, la desobediencia. Además, el problema de la humanidad es no considerar a Dios en sus caminos, es decir, viven impíamente. Por eso surgen las peleas, las guerras, los desastres climáticos y todo tipo de crisis que estamos viviendo en el mundo. Esto es por el pecado de la humanidad. Entonces, continuando, ese vuélvanse a mí significa arrepentimiento de todo corazón, un arrepentimiento sincero, porque para Dios cualquier pecado, cualquiera, es abominable. Por eso les pide que lo hagan con ayuno, llanto y lamento, que son cosas que deben brotar de un corazón sinceramente arrepentido. Dios les está diciendo que su pecado, el haberse apartado de Dios, el pecado de desobediencia, debe realmente provocar en los hijos de Dios un gran dolor. Debe provocar un gran dolor en su pueblo. Luego Dios continúa explicándoles cómo debe ser su arrepentimiento. Y en la primera parte del versículo 13 les dice, rasguen su corazón y no sus vestidos. Ahora, ¿por qué Dios les dice esto? Rasguen su corazón y no sus vestidos. Porque Dios sabía bien que el pueblo podía ser capaz de expresar un arrepentimiento fingido, aparente, no genuino. Y precisamente por eso le dice al pueblo, su arrepentimiento debe ser genuino, tiene que ser de corazón, no solamente con señales externas. Porque recordemos que era costumbre entre los judíos y de muchas otras culturas antiguas rasgarse las vestiduras como señal de dolor, de remordimiento u otras emociones fuertes. Por ejemplo, Jacob lo hizo cuando creyó que su hijo José había muerto. En su dolor él rasgó sus vestiduras. Entonces Dios les está diciendo, su arrepentimiento no debe ser un espectáculo solo para que lo vean los hombres, sino para que lo vea yo, que miro el corazón de cada uno. Debe ser genuino, interno, en el corazón. Hermanos, hermanas, ¿qué sucede en el caso nuestro? ¿Nos hemos apartado de Dios? Cuando le desobedecemos, sí, nos hemos apartado. Cuando hacemos cosas como a nosotros nos parece y no como Dios dice, nos hemos apartado de Dios. La desobediencia nos conduce a otros pecados que de pronto podemos considerar que no lo son. O como Jerry Bridges dice, esos pecados que toleramos, los pecados respetables. Debemos estar conscientes que el pecado es pecado, no existen pecados respetables. Es pecado la falta de contentamiento. Siempre quieres más. Ya tienes una mejor casa,
un mejor auto, siempre quieres más. El pecado de la ingratitud. Cuando piensas que todo lo que recibes lo mereces y no le debes nada a nadie, no tienes nada que agradecer. El pecado del orgullo, el egoísmo, el juzgar a los demás, la falta de dominio propio y muchos más pecados que nos apartan de Dios. Nosotros sabemos, y otros también, que hemos cometido pecado, que hemos cometido algunos de estos pecados que acabo de mencionar y de pronto lo seguimos haciendo en franca desobediencia a Dios. Y por lo que ahora Él nos pide que nos apartemos del pecado y volvamos a Él con arrepentimiento genuino. Que el haber pecado contra Dios realmente nos duela en lo más profundo de nuestro ser. Debemos entender quién es Dios, quién siendo creador del universo se dignó a rebajarse a ser como uno de nosotros en Cristo Jesús. Y Jesucristo llegó al máximo de la humillación muriendo en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Ese es el Señor nuestro Dios. Él es Dios. Nuestro arrepentimiento debe ser genuino, no solo una señal externa rasgando nuestro corazón para que Dios realmente vea, que Él vea que nuestro arrepentimiento es genuino, no solo para que la gente lo vea. Ahora, una cosa importante de entender es que el arrepentimiento genuino que menciono nunca lo lograremos en nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu Santo quien redarguye nuestro corazón de pecado, nos trae convicción del mismo y produce dolor por haber pecado contra Dios nuestro Padre. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a rechazar y a huir del pecado. Por nosotros mismos no lo lograremos. Entonces, cuando el arrepentimiento es genuino, el versículo 13 sigue diciendo: convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. ¿Qué descripción más maravillosa para ese preciso momento? Ahora, Dios también es descrito de esa manera en una oración que hace David en el Salmo 86. Y también lo podemos ver en Éxodo 34, el verso 6, cuando Moisés, por mandato de Dios y por segunda vez, le entrega las tablas a Dios para que Él vuelva a escribir los 10 mandamientos que Moisés en un arranque de ira había roto la primera vez. Y al hacer esto, Dios está comunicando que Él es el Dios de las nuevas oportunidades. Y si bien Dios determina castigar a su pueblo, también Él puede determinar suspender el castigo. ¿Por qué? Pues porque es misericordioso y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. Además dice en la última parte del versículo 13 que se duele del castigo, o como dice en la traducción de la Nueva Versión Internacional, cambia de parecer y no castiga. El versículo 14 comienza preguntando: ¿quién sabe?
Si bien nos vamos a arrepentir, pero quién sabe si Dios reconsidere y cambie de parecer, pero también puede ser que no. Solamente a Dios le toca decidir, pues Dios no puede ser manipulado por los hombres. Y un ejemplo de esto es lo que hizo el Señor con los ninivitas, si recuerdan, ¿no? En el tiempo de Jonás. Los ninivitas eran un pueblo terriblemente pecador y según Jonás no merecía perdón alguno. Pero a Dios le plació salvar a este pueblo pecador y así lo hizo. Por eso cuando oramos debemos hacerlo para rendirnos a la voluntad de Dios y no para insistir en que se haga nuestra voluntad. En la oración no hay palabras mágicas, solamente pedir humildemente y esperar. Por consiguiente, la advertencia de Joel sirve para enfatizar el llamado de Dios hacia un cambio de corazón y un cambio de comportamiento. El versículo 14 continúa diciendo: ¿quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios? Lo que este versículo, esta parte nos enseña es que cuando Dios en su grande amor se apiada de su pueblo, lo hace con bendición, y la primera bendición que da en este caso es ofrenda de cereal y libación. Ahora, ¿por qué ofrenda de cereal y libación? ¿Por qué no los bendice con otra cosa? Porque estas ofrendas de cereal y libación se necesitaban para ofrecer diariamente sacrificio a Dios, y estas habían sido totalmente destruidas, como vimos en el capítulo 1 de Joel, los versículos 9 al 13. El cereal y la vid habían sido totalmente destruidas. Entonces, los sacerdotes no podían cumplir con sus deberes sacerdotales de ofrecer este sacrificio. Por lo tanto, aquí podemos ver con claridad cómo Dios es siempre quien primero se acerca a nosotros, a pesar de ser pecadores, y además provee todo para establecer o restaurar una relación íntima con Él. Asimismo, cuando nos arrepentimos, Dios nos va a dar todo lo que necesitemos para mantener nuestra relación con Él. Hermanos, hermanas, cuando pecamos, lo primero que hacemos es ofender a Dios, a ese Dios maravilloso que nos ama tanto, que ha dado su vida por nosotros. Y nosotros al pecar menospreciamos ese sacrificio y gran muestra de amor. Por eso debemos volver a Él con llanto y lamento, con profundo dolor en el corazón por la ofensa cometida, pidiéndole además ayuda para no pecar más. También pedir perdón a las personas contra cuales hemos pecado, con sinceridad y genuinamente. La palabra nos exhorta a que rasguemos nuestro corazón y no solo nuestros vestidos, pues el rasgar los vestidos es algo para que solo los hombres lo vean. Como sabemos, actualmente en nuestro medio existe un dicho: y ahora se rasga las vestiduras, cuando se hace referencia a una persona hipócrita, a una persona no genuina, que hace las cosas solo por apariencia. En nosotros no debe ser así, sino debe haber un genuino arrepentimiento
por nuestros pecados. Entonces, ¿qué pide Dios de mí como señal para volverme a Él? Que mi arrepentimiento sea genuino. Veremos cómo. El versículo 15 continúa diciendo: toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea. Ahora el toque de trompeta, ya lo vimos en el versículo 1, y Mache nos lo explicó claramente, que el toque era el toque del shofar para algunas celebraciones religiosas, para convocar a una reunión o para la guerra. En este caso es para convocar a una asamblea y promulgar o proclamar ayuno. Proclamar ayuno en una asamblea también lo vimos en el capítulo 1, el versículo 14, cuando Joel hace el mismo llamado al pueblo para clamar por ayuda a Dios, porque las langostas habían devastado todo, habían terminado con todo. Pero esta vez, dado que la crisis provocada por el pecado era profunda, Dios se había levantado contra su pueblo. Y lo serio de esta situación ameritaba tomar medidas drásticas y urgentemente necesarias. Estas medidas eran que el pueblo en completo arrepentimiento se someta a ayuno para buscar el perdón de Dios por el pecado de Jerusalén. Debían hacerlo así como Moisés ayunó. Moisés no comió pan ni bebió agua por 40 días por el pecado de Israel cuando este pueblo adoró al becerro de oro. En este caso, el pueblo reunido en una asamblea debía ayunar con lloro y lamento por su pecado de desobediencia. Es bueno entender que el ayuno es una forma de expresar tristeza, dolor y arrepentimiento. Hermanos, esto que acabamos de ver nos muestra la magnitud de cómo Dios considera el pecado, pues la palabra nos enseña que Dios es santo y el pecado es contra su naturaleza. Por eso Él abomina el pecado y nos lo dice en Proverbios 6, del 16 al 19. Entonces, cuando nos sentimos tentados a cometer pecado, debemos pensar en esto, considerar que Dios abomina el pecado y si lo hacemos, ofendemos a Dios. Por eso el pecado debe producir en nosotros profundo dolor y buscar el perdón de aquel a quien primero hemos ofendido. Y buscar ese perdón con la seguridad de que nos perdonará, y esto solo por la magnífica obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y esto nos lo dice Isaías 53, los versos 5 y 6. Permítanme leer. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesucristo cargó con todos nuestros pecados. Veamos ahora el versículo 16. Reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos,
reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Debido a que la situación del pueblo por su pecado era tan crítica, todo el pueblo, sin excepción alguna, debía participar de la asamblea para arrepentirse por su pecado. Debían santificar la asamblea, juntar a los ancianos, a los pequeños, a los niños de pecho. O sea, en esta asamblea debían estar desde los bebés hasta los más ancianos. Debían estar todos, absolutamente todos, deben participar de este ayuno. Así de seria era la cosa. Así de seria la consideraba Dios. Todos debían clamar en arrepentimiento, pero aún hay más. Porque Dios dice, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Lo que está diciendo aquí es, oigan ustedes que están en luna de miel, paren lo que están haciendo y vengan y participen de esta asamblea, vengan y participen del ayuno. Esto es de urgencia. Hemos pecado contra Dios. Estamos pasando una crisis nacional y tenemos que llamar a todos para que participen y se arrepientan por su pecado. Todos. No importa si estás de luna de miel o no, debes participar. Ahora, hace referencia a los novios y particularmente al novio, porque en Deuteronomio 24:5 la palabra dice que el recién casado debe ser excluido de las responsabilidades públicas por 1 año. Pero dada la crítica situación por el pecado, los recién casados también debían acudir a la convocatoria de asamblea y ayuno. Esta porción de la palabra nos enseña que todos, a toda edad, cualquiera sea nuestra situación, cualquiera sea nuestra posición, somos responsables de nuestro pecado. Y de acuerdo a ello, en el momento que Dios redarguya nuestro corazón de pecado, debemos buscar su perdón, debemos buscarlo genuinamente. El versículo 17 habla también de lo que deben decir los sacerdotes. Joel está guiando a los sacerdotes del pueblo, ¿no? Pues ellos están dirigiendo la convocatoria y las oraciones y les dice: entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla en las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Lo que nos dice aquí es que entre el atrio de los sacerdotes y el altar de los holocaustos, los sacerdotes deben actuar como líderes en ese lamento público. Ellos tienen el deber de interceder por la nación y suplicar por la misericordia divina. Además, deben ser participantes activos con lloro y oración en esa asamblea. Estos líderes, los sacerdotes, no deben tener esa actitud que dice: bueno, el pueblo ha pecado y tiene que arrepentirse. Ellos tienen que considerarse como parte del pueblo y entonces clamar por el pueblo, y al clamar por el pueblo también están clamando por ellos mismos. Joel está dirigiendo a los sacerdotes a cómo tendrían que hacer la oración de arrepentimiento genuino. Él quiere que los sacerdotes
tengan en mente, digamos, de convencer, entre comillas, a Dios para que tenga misericordia del pueblo judío. Entonces las palabras y frases que usa son muy, muy importantes. Por ejemplo, perdona, reconociendo que el pueblo de Dios merece juicio, pero suplican misericordia. Le dicen tu pueblo, como recordándole a Dios que le pertenecen y darle así otra motivación para que les otorgue su misericordia. Y esta frase, no entregues tu heredad al oprobio, a la burla de las naciones, como diciéndole a Dios que la misericordia hacia su pueblo le traerá gloria entre las naciones y que el juicio puede desacreditar su nombre. Por eso también viene esta pregunta, ¿dónde está su Dios? Como queriendo hacer notar a Dios que si destruye su pueblo, las otras naciones no van a decir, o les van a decir, ¿dónde está ese su Dios poderoso que ellos pregonan? No pudo proteger ni a su pueblo, ni su ciudad escogida Jerusalén, ni su morada, ni su propio templo. Y es como si le dijeran, Señor, si tú permites la destrucción de Jerusalén, las otras naciones no van a entender que fuiste tú. No van a entender que este castigo viene de parte tuya. No lo van a entender. Simplemente van a pensar que tú no pudiste protegernos. No pudiste protegernos a nosotros, ni siquiera tu propia morada. Señor, que los pueblos no digan dónde está su Dios. Solo por esto, Dios, por tu propia reputación, por amor de tu nombre, no dejes que este castigo pase. Estaban haciendo esa oración ferviente, proveniente de un corazón profundamente arrepentido, en una actitud de humillación, en un tiempo de ayuno, es decir, privarse de privilegios y reconocer que antes que estos está primero buscar el perdón de Dios por sus pecados. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos pecado y así lo reconocemos, ¿cuál es nuestra actitud frente al pecado? ¿Estamos conscientes, realmente conscientes de que hemos pecado primero contra Dios? Los que estamos en el liderazgo de la iglesia, no solamente los pastores y ancianos, sino también los que ejercen liderazgo en los diferentes ministerios, somos conscientes que debemos clamar a Dios por el perdón de los pecados de la iglesia, de las personas miembros del ministerio del cual estamos a cargo. Hermanos, debemos ser ejemplo en reconocer nuestro pecado y pedir perdón a Dios. Hermanos, hermanas, debe estar claro para nosotros que pecamos. Aunque somos nuevas criaturas, todavía estamos en lucha con los despojos de nuestra antigua naturaleza, y mientras estemos en la tierra, seguiremos en esa lucha. Pero eso no significa que nos deleitamos en el pecado, sino sufrimos cuando pecamos y pedimos ayuda a Dios para cada vez pecar menos. Y cuando pecamos, debemos acudir inmediatamente a Dios, arrepintiéndonos, pidiendo perdón y pidiendo perdón también a quien hayamos ofendido con nuestro pecado. El arrepentimiento debe ser genuino.
debe dolernos, y si tal vez no llegáramos al ayuno, llanto y lamento, debemos mostrar evidencias claras de ese arrepentimiento a través de la restitución que debamos hacer, si es necesario, y con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, no cometer más ese pecado. También debemos estar atentos, muy atentos a las llamadas de atención de Dios que nos da a través de su palabra, tal vez a través de la palabra de un hermano, en una prédica o cualquier otro medio que Dios use. Ahora, si bien estamos viviendo en el tiempo de la gracia y de pronto no esperamos un castigo como en el tiempo de Israel y Judá, pero debemos estar conscientes que el día del Señor llegará y siempre debemos ser ejemplo para todos, viviendo con los estándares más altos de obediencia a Dios y en integridad. Y finalmente, si pecamos, debemos acudir a la misericordia de Dios rogándole su perdón y también acudiendo a las promesas que Él tiene para nosotros. Y para quien no conoce a Dios en esta mañana, también decirle que Él puede perdonar sus pecados, el vivir apartado de Dios y acudir a las mismas promesas que Dios tiene para con sus hijos, que dice: vuélvanse a mí ahora, porque soy misericordioso y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, cambio de parecer y no castigo. Vamos a orar. Padre y Dios bendito, hemos compartido tu palabra, Señor, y te damos gracias porque esta, Señor, nos exhorta, también nos instruye, nos fortalece y nos muestra, Señor, cuánto tú nos amas. Reconocemos nuestro pecado, Señor, y te pedimos perdón, y que tú nos ayudes, Señor, a no pecar más. Nos ayudes, Señor, a cada día vivir en obediencia a ti, en humildad, escuchando tu voz y siendo guiados por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra quede en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y no solo eso, sino que esta palabra pueda ser vida en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.